Del oficio de lectura del Viernes Santo de la muerte del Señor. Primera lectura del libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 al 33. Yo soy el hombre que ha sufrido la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí solo vuelve él y revuelve su mano todo el día. Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos, ha forjado un yugo para mí y ha cercado de angustia mi cabeza. Me ha hecho morar en las tinieblas con los muertos de antaño. Me ha emparedado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio, Él sofoca mi súplica. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha obstruido mis senderos. Ha sido para mí como un oso en acecho, como león en escondite. Sembrado de espinas mis caminos, me ha desgarrado, me ha dejado hecho un horror. Ha tensado su arco y me ha fijado como blanco de sus flechas. Ha clavado en mis lomos los hijos de su aljaba. De todo mi pueblo me ha hecho la irrisión, su copla todo el día. Él me ha hartado de amargura, me ha abrevado con ajenjo. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. Mi alma está alejada de la paz, he olvidado lo que es dicha. Dije, ha fenecido mi vigor y la esperanza que del Señor me venía. Recordar mi miseria y mi angustia es ajenjo y amargor. Mas mi alma lo recuerda, sí, lo recuerda y se derrite de tristeza dentro de mí. He aquí lo que revolveré en mi corazón para cobrar confianza, que el amor del Señor no se ha acabado, ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dice mi alma. Por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para el que en Él espera, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza, que presente la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a castigar, luego se apiada según su inmenso amor, pues no pone su complacencia en castigar y afligir a los hijos de hombre. Responsorio. Perece el justo y nadie hace caso. Se llevan a los hombres fieles y nadie comprende que por la maldad se llevan al inocente para que entre en la paz. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron para que entre en la paz. Segunda lectura de las catequesis de San Juan Crisóstomo, obispo. El valor de la sangre de Cristo. ¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año, tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? La sangre de un cordero irracional ¿puede salvar a los hombres dotados de razón?
Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el Cordero. Los judíos sacrificaron el Cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia. Con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón, afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo, formado de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo, pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidas de su costado para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Responsorio. Os rescataron no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero, sin defecto ni mancha. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Oración final. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos por Cristo nuestro Señor. Amén. Me llama la atención en la primera lectura de este oficio de lectura del Viernes Santo, tomado del libro de las Lamentaciones, cómo se narra en primer lugar, son versículos del 1 al 33 del capítulo 3, se narra en primer lugar todo este procedimiento doloroso, cruento de la pasión del Señor. Ciertamente es una prefiguración de la pasión del Señor, este pasaje de las Lamentaciones. El sufrimiento, la humillación total, cuando exclama el que se lamenta que parece acabarse ya,
que parece morir, que parece verse abandonado de las manos de Dios, de la presencia de Dios. Pero al final, esta lectura es muy completa. Al final, toma conciencia de que la fidelidad de Dios es grande y no deja abandonado a nadie. Esto hay que pensarlo en primer lugar en la vida del mismo Cristo, en su momento, en la pasión, cuando va camino al Calvario. Sufre, es humillado, pero sabe en su corazón, porque es Dios y porque conoce las profecías y porque conoce la voluntad que el Padre le ha revelado, sabe que Dios no lo abandona, Dios lo acompaña, su Padre lo acompaña hasta el momento de la cruz. Por eso, ciertamente, la fidelidad del Señor es grande. Y las Lamentaciones también dice, finalizando, que el amor del Señor es inmenso y es ese amor el que rescata a su siervo. Jesucristo murió en la cruz y en este día, Viernes Santo, así lo recordamos, pero resucitó, venció la muerte por el amor de Dios. Ese amor que Jesús predicó, que se encargó de enseñar a todos aquellos que le escucharon, ese amor de Dios que no deja defraudado a nadie, rescató a Cristo de la muerte. Y por eso en el domingo festejamos su gloriosa resurrección. Esta lectura de las Lamentaciones sirve también para todos nosotros en nuestra vida, cuando sufrimos, cuando no comprendemos el camino que el Señor nos hace recorrer. Hay que tener en cuenta siempre que cuando más nos duele el caminar, cuando más solo nos sentimos, es cuando más Dios nos lleva de la mano. Dios no nos abandona. A mí me gusta repetir siempre que no ha nacido en este mundo el primer desamparado de Dios. El Señor no pone su complacencia en castigar, en afligir, en dar muerte al pecador, a nosotros los seres humanos. No, todo lo contrario. El Señor está para ayudarnos y se goza en la gloria del hombre, que es la vida celestial. Por eso, en estos momentos en los que meditamos la pasión del Señor, la pasión de Jesucristo, pongamos también nuestra vida, que muchas veces es un calvario agonizante, doloroso, lleno de humillaciones, lleno de tropiezos, llenos de caídas. Pero así como Cristo se cayó y se levantó, así también el cristiano está invitado a levantarse cada vez que se cae por el pecado o que se cae por las circunstancias de un mundo que se aleja de Dios y busca la aniquilación de aquel que cree en el Señor y se esfuerza por seguir sus mandatos. Y la segunda lectura también es riquísima, de las catequesis de San Juan Crisóstomo, obispo. Habla sobre la sangre, sobre el valor de la sangre del Señor. Y es curioso cómo pone a hablar a Moisés. Moisés indicó en el libro del Éxodo, lo leíamos ayer en la primera lectura del Jueves Santo, que con la sangre del cordero se pintaran o se rociaran las dos jambas y el dintel de las puertas de las casas, para que el ángel exterminador, cuando pasase y viese la sangre, supiese que allí vivía un israelita y por allí no pasaría la exterminación de Dios. Es una protección la sangre del cordero, pero es figura, nos dice San Juan Crisóstomo, de aquel que es el verdadero cordero, del que habría de venir, de Jesucristo. Recordemos que de Cristo decimos en la Eucaristía, cuando se eleva la hostia consagrada, decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Palabras que dijo San Juan el Bautista, cuando está precisamente en el río Jordán, sumergiendo en sus aguas a Jesús como modelo para todos los que le seguían. Esta sangre entonces tiene poder. Pero dice San Juan Crisóstomo que con cuánta mayor eficacia pasará de largo el mal en nuestras vidas si este enemigo ve en los labios la sangre del Cordero. Esto que nos mueve ciertamente a la Eucaristía. Ya no tenemos que rociar con la sangre de Cristo las dos jambas y el dintel de nuestras puertas, sino que nuestra puerta es entonces nuestros labios, nuestra boca, y nosotros recibimos a Jesús Eucaristía, muchas veces bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es allí donde se manifiesta entonces
el poder de Dios, la salvación del Señor cuando le recibimos en la Eucaristía. El evangelista San Juan recuerda que Jesús lo dijo abiertamente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. ¿Cuándo comprenderemos que el alimento que nos otorga la vida eterna es el cuerpo de Cristo? La bebida que nos otorga la vida eterna es la sangre de Cristo. En estos días en los que estamos de misiones, nosotros los seminaristas, por muchos pueblos, la gente comenta el deseo tan grande que sienten los domingos cuando ven la Santa Misa por televisión, pero no pueden recibir a Jesús, no pueden comulgar. Hay un deseo. Y una señora me comentaba, hay un sufrimiento por no poder recibir al Señor. Hay mucha gente que puede recibir a Cristo, y hay mucha gente que lamentablemente no puede recibirlo por su situación de vida. Y ya sabemos que el Señor perdona y el Señor nos recibe a todos y nos acepta a todos. Pero la Iglesia en su sabiduría nos ha enseñado que ciertamente hay que cumplir con un mínimo de disposición humana, digamos, para recibir el cuerpo de Cristo y así no comer nuestra propia condenación, como lo refiere San Pablo. La importancia de la Eucaristía. Y en segundo lugar, algo que me gusta mucho reflexionar es lo que San Juan Crisóstomo nos propone acá referente a la Iglesia. Dice que, en primer lugar, hablando del costado abierto de Cristo, que sale sangre y agua, según San Juan, los sacramentos, la sangre y el agua de los sacramentos, la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo. Estos dos principales sacramentos, sabemos que son 7 y todos fueron instituidos por Cristo. Pero en segundo lugar nos dice San Juan Crisóstomo, y de aquí evidentemente se vale el catecismo de la Iglesia Católica para aseverar que la Iglesia, dice San Juan, se edifica del costado abierto de Cristo. Nuevas interpretaciones o digamos nuevas predicaciones nos indican que del costado abierto de Cristo nace la Iglesia. Y esto lo reflexionaba yo hace días en nuestras clases de eclesiología con algunos de los compañeros del seminario. Decir que la Iglesia nace del cuerpo de Cristo, del costado abierto de Cristo, no es equivocarnos, ni es decir que la Iglesia es un acontecimiento post-pascual, todo lo contrario. Lo de nacer implica que ciertamente antes se ha gestado. Por eso la palabra nacimiento para nosotros, viéndolo por ejemplo en el nacimiento de una persona, es el momento en el que se da a luz, pero ya antes ha existido. Incluso ahora, cuando se debate tanto acerca de el aborto y todas estas cuestiones que van contra los mandamientos de la ley de Dios, decimos que la vida se gesta, inicia desde el momento de la concepción. Pues bien, la Iglesia nace del costado abierto de Cristo y nace en ese instante porque antes se ha gestado y ya sabemos cómo la eclesiología nos lo deja claro. Cuando Jesús elige a los 12 apóstoles y está formando ya allí una comunidad, cuando en la noche de la última cena instituye el sacerdocio y la Eucaristía, ahí ya hay iglesia, se está gestando la iglesia y del costado abierto de Cristo nace. San Juan Crisóstomo nos dice, se edifica la iglesia. Y esta palabra, edificar, este verbo, nos remite de inmediato a la promesa de Jesús en Mateo capítulo 16 a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Del costado abierto de Cristo se edifica entonces nuestra iglesia y es este Viernes Santo un día para dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía, por el don de los sacramentos y por su iglesia que nos acoge y que es madre y maestra para que todos nosotros vivamos según la fe. Reflexiona entonces estas dos lecturas del oficio de lectura del Viernes Santo, de la muerte del Señor, de la pasión del Señor. Y ojalá que vivamos este día santo con humildad, con paciencia, con criterio cristiano, para saber recibir de Dios todo lo bueno que Él nos propone. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.